Hola, hola, mis amores. Qué felicidad inmensa tenerlos de vuelta en este rincón virtual que tanto amo. ¿Cómo los trata la vida? Espero que estén radiantes, llenos de energía y con una sonrisa que ilumine el universo, porque hoy, prepárense para un viaje fascinante, una exploración que nos llevará a desentrañar un enigma que sé que les carcome la curiosidad. Así es, mis queridas, hoy nos sumergiremos de lleno en el universo de Can Yaman. Pero no se equivoquen, no nos limitaremos a admirar la innegable belleza y el magnetismo irresistible de este actor turco que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Hoy vamos a ir mucho más allá, a descorrer el velo que oculta una verdad sorprendente, una revelación que podría cambiar por completo nuestra percepción sobre el amor, sobre la búsqueda de la conexión genuina y sobre el propósito que da sentido a nuestras vidas. Así que acomódense en sus sillones favoritos, preparen una buena taza de té, déjense envolver por la magia del momento, porque hoy vamos a desentrañar el amor revelación de Can Yaman. Pero antes de que me deje llevar por la emoción y suelte la bomba antes de tiempo, permítanme recordarles, a aquellos que se unen a esta comunidad por primera vez, que se suscriban a mi canal. Activen la campanita mágica. De esta manera, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, de cada chismecito jugoso, de cada reflexión profunda y de cada ocurrencia que comparta con ustedes. Y todo, absolutamente todo, hecho con el cariño más puro y sincero. Y a mis fieles seguidores, a mis compañeros de aventuras, a mi familia virtual. 1.000.000 de gracias. Ustedes son el motor que impulsa este proyecto, la razón por la que cada día me levanto con una sonrisa y la inspiración para crear contenido que les guste, que les haga pensar, que les emocione y sobre todo, que les haga sentir parte de algo especial. Los adoro con todo mi corazón. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en materia. Can Yaman. ¡Ay, Can Yaman! ¿Qué podemos decir de este hombre que no se haya dicho ya? Un talento desbordante, una presencia escénica que hipnotiza, una mirada que traspasa la pantalla y un carisma que derrite hasta el iceberg más frío. Desde su irrupción en nuestras vidas con la entrañable Erkencikus, o pájaro soñador, muchas de nosotras quedamos irremediablemente cautivadas por su encanto. Y luego llegaron otros proyectos, cada cual más exitoso que el anterior, consolidándolo como un titán de la actuación, un referente indiscutible de la nueva generación de actores turcos que han conquistado el mundo. Su popularidad se ha disparado a niveles estratosféricos, convirtiéndolo en una figura mediática de primer orden, en un ícono de estilo y en un símbolo de la masculinidad moderna. Pero como suele suceder con las celebridades de su calibre, junto con el éxito profesional, ha crecido exponencialmente el interés por su vida personal. ¿Quién es la afortunada que logrará conquistar el corazón de este galán? ¿Quién será la dueña de su sonrisa más sincera, de sus abrazos más cálidos y de sus noches más románticas? Los medios de comunicación, ávidos de exclusivas y titulares impactantes, se han encargado de alimentar este morbo colectivo, especulando con posibles romances, inventando historias y creando un auténtico culebrón en la vida real. Se le ha vinculado sentimentalmente con diversas actrices, modelos, influencers. Un desfile interminable de bellezas. Pero hasta el momento ninguna relación ha logrado confirmarse de manera oficial, ninguna ha resistido el escrutinio público, ninguna ha perdurado en el tiempo. Y es precisamente aquí donde entra en juego el misterio, la pieza faltante del rompecabezas, el amor revelación del que les hablaba al principio. Porque ¿qué pasaría si les dijera que Can Yaman no está buscando el amor de la forma tradicional, la que nos venden las películas románticas y los cuentos de hadas? ¿Qué pasaría si les revelara que el amor verdadero, la conexión más profunda y significativa que anhela encontrar, va mucho más allá de la pasión desenfrenada y las promesas eternas? Sé que algunas de ustedes estarán pensando, ¿pero de qué estás hablando? Queremos saber quién es la novia secreta, la mujer que le roba el sueño, no nos vengas con filosofías baratas. Pero les pido paciencia, que me permitan desarrollar mi argumento, que me den la oportunidad de explicarles porque creo que Can Yaman está buscando algo mucho más trascendente que un simple romance. Can Yaman, a lo largo de su meteórica carrera, ha demostrado ser mucho más que una cara bonita y un cuerpo escultural. Ha utilizado su fama y su influencia para involucrarse en causas sociales, para alzar la voz en favor de los más desfavorecidos, para generar conciencia sobre temas de vital importancia. Ha demostrado una gran generosidad, una profunda empatía y un compromiso inquebrantable con el bienestar de la humanidad.
Lo hemos visto donando su tiempo y sus recursos a organizaciones benéficas, visitando hospitales infantiles, apoyando proyectos educativos en comunidades marginadas, luchando contra el maltrato animal y defendiendo los derechos de las minorías. Sus acciones hablan por sí solas, demostrando que su corazón es tan grande como su talento. Y es precisamente en este contexto, en este compromiso social, en esta vocación de servicio, donde encuentro la clave de este amor revelación. Can Yaman parece estar buscando un amor que trascienda el individualismo, un amor que no se limite a la satisfacción personal y al disfrute egoísta. Un amor que se manifieste en su conexión con los demás, en su deseo de aliviar el sufrimiento ajeno, en su empeño por construir un mundo más justo, más equitativo y más solidario. Lo vemos en su apoyo incondicional a organizaciones que luchan contra la pobreza, en su trabajo incansable con niños desfavorecidos, en su defensa apasionada de los derechos de los animales y en su denuncia valiente de las injusticias sociales. Es un amor que se proyecta hacia afuera, que se comparte, que se multiplica y que genera un impacto positivo en la vida de miles de personas. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que Can Yaman haya renunciado al amor romántico, que se haya convertido en un ermitaño insensible a los encantos del cortejo y la seducción. Por supuesto que no. Es un hombre joven, atractivo, exitoso y con mucho que ofrecer a una compañera de vida. Pero creo que para él el amor romántico es solo una faceta de un diamante mucho más brillante, una parte de un cuadro mucho más grande y complejo. Un cuadro en el que la compasión, la solidaridad, la generosidad, la empatía y el servicio a los demás juegan un papel fundamental. Un cuadro en el que el amor se convierte en una fuerza transformadora, en un motor de cambio social, en una herramienta para construir un futuro mejor para todos. Este amor revelación no es una simple relación sentimental, no es una aventura pasajera, no es un capricho momentáneo. Es en realidad una forma de amor más elevada, más altruista, más noble y más trascendente. Es el amor que nos impulsa a actuar, a romper con la indiferencia, a salir de nuestra zona de confort, a luchar por nuestros ideales, a defender a los que no tienen voz y a construir un mundo más humano y más justo. Es el amor que nos conecta con nuestra esencia más pura, con nuestro propósito de vida, con nuestra misión en este planeta. Y creo que es algo que todos podemos aspirar a cultivar en nuestras propias vidas, independientemente de nuestra situación personal, de nuestra profesión o de nuestras creencias. No se trata solo de encontrar a nuestra media naranja, a nuestra alma gemela, a la persona que nos complemente y nos haga felices. Se trata sobre todo de convertirnos en personas más compasivas, más generosas, más solidarias y más comprometidas con el bienestar de los demás. Se trata de aportar nuestro granito de arena para construir un mundo mejor, de dejar una huella positiva en la vida de los que nos rodean, de hacer del amor el motor de nuestras acciones. Observando la trayectoria de Can Yaman, su evolución personal y su compromiso social, me parece evidente que está buscando este tipo de amor. Un amor que lo llene por dentro, que le dé un propósito, que lo conecte con algo más grande que él mismo, que lo inspire a ser una mejor persona y a dejar un legado positivo en el mundo. Y creo que es una búsqueda admirable, una búsqueda que deberíamos celebrar, aplaudir y emular. Así que la próxima vez que vean una noticia sensacionalista sobre Can Yaman y sus supuestos romances, sobre sus conquistas amorosas y sus idilios fugaces, recuerden que quizás la verdadera historia no está ahí. Quizás la verdadera historia está en su compromiso con el bien común, en su deseo de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar más justo y más equitativo, en su lucha por los derechos de los más desfavorecidos y en su apoyo incondicional a las causas nobles. Ese es, en mi humilde opinión, el verdadero amor revelación de Can Yaman. Un amor que nos inspira a todos a ser mejores personas, a dar lo mejor de nosotros mismos, a luchar por nuestros sueños y a construir un mundo más humano y más solidario. Un amor que trasciende las fronteras del egoísmo y nos une en un propósito común, hacer de este planeta un lugar mejor para todos. En resumen, hoy hemos hablado de Can Yaman y de su posible amor revelación. No un amor romántico al uso, no un amor basado en la pasión y el deseo, sino un amor más profundo, más altruista y más trascendente. Un amor que se manifiesta en su compromiso con los demás, en su deseo de aliviar el sufrimiento ajeno y en su empeño por construir un mundo más justo y más equitativo. Hemos visto cómo este amor puede inspirarnos a todos a ser más compasivos, más generosos, más solidarios y más comprometidos con el bienestar de los demás. Hemos reflexionado sobre la importancia de trascender el individualismo y de convertir el amor en una fuerza transformadora, en un motor de cambio social y en una herramienta para construir un futuro mejor para todos.
Gracias mis amores por acompañarme en este vídeo, por abrir sus corazones y por permitirme compartir mis reflexiones con ustedes. Espero que les haya gustado, que les haya hecho pensar y que les haya inspirado a buscar su propio amor revelación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman está buscando este tipo de amor? ¿Qué significa el amor para ustedes? ¿Cómo podemos convertir el amor en una fuerza transformadora en nuestras vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme, lleno de amor y gratitud. Hasta pronto. Los quiero.